Amados hermanos, vamos a empezar una nueva serie de lecciones en estas escuelas dominicales y vamos a estar hablando sobre lo que es la escatología. Y yo sé que primero Dios, en los días viernes vamos a empezar nosotros a estudiar escatología, pero qué bueno que en nuestro expositor vamos a tener estos temas muy hermosos que están ya a la expectativa, o sea, estamos nosotros a la expectativa de aprender, ¿verdad?, todos estos temas hermosos sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la cena de la boda del Cordero, el juicio de las obras de los santos, la hora de la prueba para el mundo, o sea, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, tenemos la gran tribulación para la nación de Israel, la batalla de aquel gran día de Armagedón, la resurrección de los santos, de la gran tribulación, el reino milenial, el juicio de las naciones, la batalla de Gog y Magog, el juicio ante el gran trono blanco y la nueva Jerusalén. Vamos a estar estudiando estos temas hermosos. Así que espero pues que cada uno de nosotros tomemos el interés de aprender todos estos temas bíblicos que realmente serán y son de mucha bendición para nuestra vida. Ahí tenemos el tema de la lección de hoy y vamos todos a repetirlo: el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más, el arrebatamiento de la iglesia. Hay un pensamiento central, repitamos todos el pensamiento: los hijos de Dios debemos saber que Cristo puede aparecer en cualquier momento para arrebatar a su iglesia. Y es nuestra responsabilidad prepararnos para irnos con Él. ¿Cuántos estamos listos para irnos con Él? A la iglesia le espera entonces una manifestación gloriosa. Y va a estar ahí en 1 Corintios capítulo 15, mis hermanos. Ahí vamos a tener la base de nuestro estudio. 1 Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. Usted va a mantener su Biblia abierta. Si trajo un expositor, también pues puede utilizarlo. Pero vamos a estar estudiando en este pasaje que se nos ha dado a través de esta lección. Vamos a tener el versículo 51. A partir del versículo 51, el capítulo 15, hermanos, es un capítulo donde el apóstol Pablo habla de lo que es la resurrección y lo que es en sí el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo. Y además habla de el final de esta era. Es un capítulo muy importante porque sin este capítulo nosotros no supiéramos realmente la manera en que la iglesia va a ser arrebatada. El apóstol Pablo también se lo dice a los tesalonicenses y ahí pues les recuerda todas estas cosas, tratando de consolarlos a ellos, porque los hermanos estaban muriendo y ellos pensaban de que al morirse pues ya no había ninguna esperanza, pero el apóstol Pablo les dice que no se pongan tristes. Y esto es lo que vamos a estar estudiando, estos dos pasajes. Nosotros sabemos, hermanos, que la palabra rapto no está en la Biblia, pero es una manera de decir cómo es que Cristo viene a tomar su iglesia. Él lo dijo en otras palabras y en repetidas veces. Él dijo: para que donde yo esté, vosotros también, o donde yo estoy, dijo, porque habla él no tiene pasado ni futuro. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por lo tanto, él dice que se va y vendrá otra vez, dijo. Y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es eso? Rapto, ¿verdad que sí? Os tomaré a mí mismo.
¿Por qué se dice la palabra rapto entonces? La palabra rapto se dice porque la iglesia, mi hermano, tiene oposición. La iglesia, en el momento en que vengan la resurrección de los justos, Satanás va a estar activo, pero muy activo, para estorbar que la iglesia y los santos en Cristo puedan resucitar, puedan ser arrebatados. Va a haber una actividad demoníaca tremenda, pero va a venir Cristo y va a arrebatar, va a tomar fuera a todos aquellos que hemos confiado en Él. Y note bien que solamente en Daniel, capítulo 12, versículo 1, hay una referencia a lo que es la resurrección de los que van a resucitar, y los que mueren y los que resucitan después de la tribulación. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. Note bien que el arcángel Miguel va a estar en acción cuando aquellos que han creído en Jesús como el Mesías vengan a resucitar. ¿Por qué el arcángel Miguel va a estar presente en esta tierra? Porque oiga bien lo que va a pasar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que estará de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, hablando de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Ahí está la palabra libertado, ¿se da cuenta? Todos los que se hallen escritos en el libro, no los judíos por ser judíos, sino los que han creído que Jesús es el Mesías, los que no se dejaron poner la marca de la bestia, sino que todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Se da cuenta por qué Miguel va a tener que estar presente? Porque Satanás va a querer estorbar. Si Satanás va a querer estorbar en ese momento, hermano, ¿cuánto más ahora? ¿Se da cuenta? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Sí, porque el que está en Cristo no muere, sino que duerme. Por eso Pablo usa la palabra dormir. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua quiere decir para siempre. Ellos van a estar perdidos eternamente en el lago de fuego. Pero unos van a despertar, van a resucitar para vida eterna. Los entendidos, dice el versículo 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire qué tremendo. Pero tú, Daniel, le dice el ángel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Se da cuenta? Es hasta el tiempo del fin. Esto no ha pasado todavía. Va a pasar después de la gran tribulación, en que los israelitas que han creído que Jesús es el Mesías van a resucitar, y eso es algo que se está esperando. Ahora, la iglesia aquí en el capítulo 12 no tiene parte, porque lo que está escrito aquí en el capítulo 12 de Daniel es exclusivamente para el pueblo de Daniel. Dice, para tu pueblo. ¿Se da cuenta? Ahora, los judíos, hermanos, ellos solamente creían o creen en dos resurrecciones. La primera resurrección y la última resurrección. En la primera resurrección, como le dijo Marta a Jesús acerca de su hermano, dijo, mi hermano va a resucitar en el día postrero. O sea, en el día en que va a empezar el milenio.
Esto lo tenemos en Apocalipsis. Vamos a adelantarnos en eso. Todo esto lo vamos a ver después, pero vamos a adelantarnos. Esto lo tenemos en Apocalipsis. Y ya Cristo pues baja, ¿verdad?, a la tierra y viene a establecer el milenio. Entonces, Él asegura a su pueblo que va a resucitar, va a estar presente acá en esta tierra. Y lo vemos entonces en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí empieza el milenio. Lo ata por 1000 años. Durante 1000 años, los últimos 1000 años que los israelitas creen que va a durar la tierra. Ellos creen que la tierra va a durar 7000 años. Después de 7000 años viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces tenemos aquí los últimos 1000 años, que es el milenio en que Cristo va a reinar sobre esta tierra. Ya la iglesia está resucitada, ya está con Cristo para reinar en estos 1000 años. Los judíos salvos también van a estar reinando juntamente con Cristo. Y usted puede leer Ezequiel capítulo 40 hasta el último para ver los detalles, cómo será la ciudad y cómo será el templo, hasta sus medidas, cómo estarán distribuidas las 12 tribus de Israel en esta tierra. Va a ser diferente a la manera en que se distribuyó en el tiempo de Josué. Pero aquí vemos nosotros que Satanás es atado, empiezan los 1000 años, y dice que prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué le llama la serpiente antigua? Porque fue la serpiente la que engañó a Eva. Entonces ahí notamos nosotros que es Satanás en acción. Y luego dice, lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Va a ser desatado. Ahí viene la guerra de Gog y Magog. Cuando Satanás es desatado, va a engañar a los habitantes de la tierra. Noten bien que durante el milenio va a haber gente que va a estar naciendo. Y el niño morirá, va a haber muerte. El niño morirá de 100 años. Habrá paz, de seguro, porque Satanás va a estar atado. Pero esta es una prueba de que realmente, hermano, el corazón del hombre está contra Dios por su pecado. Aún en el milenio, muchos no querrán ir a Jerusalén a adorar a Cristo. Y las naciones que no vayan, no va a haber lluvia en esas naciones. Qué tremendo, aún. Y dice el Salmo 2 que regirá el Mesías con vara de hierro. ¿Por qué va a regir con vara de hierro? Por aquellos que, aunque Satanás esté atado, van a venir siempre en contra de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que no tenemos que confiar en el hombre porque no hay en él salvación. El corazón del hombre es engañoso. Aquí entonces tenemos que empieza el milenio y dice el versículo 4, y vi tronos. Jesucristo le dijo a los apóstoles, de cierto os digo que ustedes se sentarán en tronos y van a juzgar las 12 tribus de Israel, dando a entender, van a estar ustedes como líderes de estas tribus. Los apóstoles tendrán un papel muy importante durante el milenio. Y luego dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Quiénes son estos? Los que mueren durante la gran tribulación. Los que no se dejaron sellar por la bestia.
Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Noten bien que se nombra a Jesús. Este es un pasaje que se refiere exclusivamente a los que mueren en la gran tribulación. Porque ellos no negaron a Jesús. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y luego dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, en otras palabras, resucitaron. En ese momento en que Satanás es atado. En ese momento en que se establecen tronos. En ese momento en que ya empieza el milenio. Antes de empezar el milenio, resucitan los que han creído en Jesús. Ese pueblo, los israelitas, que no se dejaron poner la marca de la bestia. Ahora, note bien, reinaron con Cristo. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Ellos van a estar ahí, reinando con Cristo 1000 años. Ya la iglesia ya está resucitada. Esto es lo que vamos a ver nosotros ahora. Vamos a estudiar lo que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a pasar eso? Se va a pasar en ese momento. No temen que ahí la iglesia no está resucitando. Ahí están resucitando solamente los que murieron en la gran tribulación. Y la iglesia no va a estar en la gran tribulación. La iglesia, cuando eso esté pasando, hermano, ya bajó con Cristo a la tierra. Porque 7 años antes de la tribulación, quizá un poco más, la iglesia ha sido llevada al cielo. Ya los muertos en Cristo han resucitado. Esta clase de resurrección, los judíos no la tenían en mente ni la tienen hasta ahora. Entonces, esta es la primera resurrección de lo que Marta le dijo a Jesús. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero, el último día de los 6000 años, ya para entrar a los 7000 años. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Ahora, no se está diciendo que va a ser en el día postrero después del milenio, porque en el día postrero después del milenio, los que van a resucitar van a ser todos los pecadores, desde el tiempo de Adán hasta el último hombre que haya existido hasta el último día del milenio. Qué tremendo. Muere sin creer en Jesús, sin adorarlo, entonces es parte de los que van a ser condenados. Entonces vemos acá que este es la primera resurrección. Esta primera resurrección, repito, es la de que habló Marta. Yo sé que mi hermano, hablando de Lázaro, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Entonces, esta es la primera resurrección. Dice acá entonces, versículo 5, pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los no salvos. No volverán a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué? 1000 años. Quiere decir, todos ellos van a resucitar después de los 1000 años. No van a estar ahí siendo resucitados juntamente con el pueblo de Israel. Ahora dice acá, bienaventurado y santo el que tiene parte, oiga bien, en la primera resurrección. Está hablando solamente de los israelitas. Ahora dice, la segunda muerte, que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Es ser condenados completamente por Dios para vivir en el lago de fuego, según Apocalipsis 21:8.
Ahora, notemos nosotros esto. Aquí hay que entender este pasaje, este versículo, en la forma en que lo dividieron. Note bien que tanto en el hebreo como en el griego, cuando se escribieron estos libros inspirados, no habían capítulos ni habían versículos, sino que Dios usó a hombres y les dio esa ciencia para que dividieran la Biblia en capítulos y en versículos para un mejor entendimiento. Entonces, cuando dividieron acá en Apocalipsis 20, pues, incluyeron todo en el versículo 6 que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya sabemos cuál es la primera resurrección: los israelitas salvos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Van a reinar 1000 años. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, entenderlo. ¿Por qué es que los israelitas están resucitando ya para empezar los 1000 años? Ahí en Romanos capítulo 11, versículo 25, tenemos nosotros el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Note bien, el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Note bien que el evangelio ha sido dado a los gentiles, que somos nosotros, porque el israelita rechazó a Cristo. Entonces, somos nosotros que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, o sea, la iglesia. Dice el versículo 25 de Romanos 11: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Sí, porque no todos los israelitas, los judíos, rechazaron a Cristo. Pablo dice: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Miren, aquí me tienen a mí, ¿verdad? Y muchos creyeron, pero Israel como nación no ha creído en el Mesías. Ahora dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Que Israel no va a permanecer con ese endurecimiento para siempre, sino hasta que la iglesia, ellos están endurecidos de corazón, hasta que la iglesia sea arrebatada. Cuando dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, quiere decir hasta que la iglesia sea arrebatada, sea quitada de este mundo. Entonces se va a manifestar el anticristo persiguiendo a Israel. Y es ahí donde habrán 144,000 sellados. Es ahí donde muchos no se dejarán poner el sello de la bestia y van a ser salvos. Porque oiga bien lo que dice el versículo 26. Y luego, quiere decir, después del arrebatamiento de la iglesia, y luego todo Israel será salvo. Está hablando de una nación. Está hablando como nación. Dando a entender que estarán incluidas las 12 tribus. Hay 10 tribus que no se sabe dónde están. Pero durante la tribulación van a aparecer. Y van a haber 12,000 sellados de cada tribu. 12,000. Teniendo un total de 144,000 sellados. Dice: y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El libertador es Cristo en su segunda venida. Cristo va a bajar en 2 fases. Primero, va a venir a arrebatar su iglesia, pero no va a bajar a la tierra. Dice el apóstol Pablo que estaremos con él en los aires. ¿Quién sabe por dónde? Pero estaremos allá. La iglesia va a desaparecer. Y 7 años después,
Esos 7 años que son la tribulación en la tierra, la iglesia es sacada para que no sufra la tribulación, porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo el mundo, durante esos 7 años, todo el mundo estará bajo el régimen del anticristo, de la bestia. La bestia se formará o se presentará en 2 formas. Aparece en Apocalipsis capítulo 6 como el jinete que viene en un caballo blanco. Trae arco pero no trae espada. Dando a entender que viene ofreciendo paz al mundo, pero es una paz ficticia. Y por 3 años y medio hará un pacto con los gentiles. O sea, por 7 años hará un pacto con los gentiles. Y les promete reconstruir el templo, les promete restaurar el sacerdocio, les promete todo lo que Israel como nación ha perdido. Y entonces los israelitas piensan que este es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Pero a los 3 años y medio, él va a quebrantar el pacto, porque la mujer, la Babilonia religiosa, la gran ramera, va a andar montada sobre la bestia. O sea, la bestia le servirá de transportación a la gran ramera por los 3 años y medio. Dando a entender que va a traer una religión mundial. Y ahí es donde va a haber adoración y todo esto. Y los israelitas van a pensar de que realmente ese es el Cristo y que todo ha sido restaurado. Y a los 3 años y medio, la bestia que carga la gran ramera viene y devora. Se rebela contra la ramera y la devora. Entonces, los 3 años y medio, que son años religiosos, años de paz, años de buscar a Dios de una forma ficticia, ahora los siguientes 3 años y medio van a ser años de política, donde la religión no va a existir. Entonces, esta bestia que cargaba a la gran ramera, devora a la gran ramera, y esta bestia ahora se apropia de todo y trae abominación al templo, lo que se conoce como abominación desoladora. Y así como Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda en el templo y con su sangre ungió todos los utensilios, según él, y trajo al dios Zeus para que todos los israelitas lo adoraran. Fue cuando los macabeos se levantaron contra Antíoco Epífanes y empezaron a pelear contra él y lograron la victoria. Entonces, después tuvieron que purificar el templo y le llamaron el día de la dedicación. Jesucristo fue uno de esas celebraciones, porque ellos purificaron el templo debido a lo que Antíoco Epífanes había hecho de traer inmundicia, regando todo eso con la sangre de una cerda. Entonces, Cristo mencionó también esto en Mateo 24, que así como en los días de Daniel, de lo que habló Daniel, dijo, va a venir también la abominación desoladora, donde el anticristo, la bestia, quebrante el pacto con los judíos, con los israelitas. Y en vez de apoyarlos ahora en el capítulo 12 de Apocalipsis, empieza a perseguirlos. Y ahora pues es enemigo de Israel. Los israelitas se dan cuenta entonces allí, que este no es el verdadero Cristo. Los 144,000 sellados, a los cuales la bestia no puede tocar, porque tienen el sello de Dios y nadie los puede tocar. Estos van a ayudar a Israel a creer que el que murió en la cruz del Calvario, que ese Mesías, ese Jesús, ese es el verdadero Mesías. Entonces, cuando ellos reciban este mensaje y reciban todas estas evidencias y vean todas estas evidencias, manifestaciones de la bestia, ellos llegarán a una conclusión diciendo: el verdadero Mesías
es el que murió en la cruz del Calvario. Es el que se fue al cielo. Entonces van a creer que Él viene de regreso a la tierra y lo van a estar esperando. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y todo esto, pues sus ojos van a estar abiertos y no se van a dejar sellar. Y el anticristo los va a perseguir. A muchos matará. Estos que va a matar, estos pues van a resucitar antes de que entre el milenio. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, que si hay esta profecía de lo que va a pasar con Israel, también tenemos que tener por certero de que el arrebatamiento de la iglesia va a pasar de un momento a otro, porque la Biblia se tiene que cumplir. Y hermano, al final de los 7 años, esta bestia va a reunir todos los ejércitos de la tierra en un valle llamado Armagedón. Cuando Cristo venga, note bien, Satanás va a actuar para que el pueblo de Israel no sea salvo, así como está actuando con nosotros ahora, que antes de que Cristo venga por su iglesia, Satanás está manifestando en gran manera, que está endureciendo el corazón de muchos creyentes, que muchos están saliendo ya de la iglesia, le está trayendo terribles problemas, porque Satanás sabe que la iglesia ya va a ser arrebatada también. Ya está percibiendo eso, porque Satanás es inteligente, hermanos. Conoce las señales y conoce todas estas cosas. Y él sabe muy bien de que Cristo va a regresar. Además, muchos creyentes no creen que Jesucristo viene a arrebatar su iglesia. ¿Y Satanás sí lo cree usted? Qué tremendo esto, ¿verdad que sí? Cristo le dijo a sus apóstoles que iba a resucitar el tercer día. Ninguno de ellos llegó al tercer día y ninguno de ellos creyó. María Magdalena fue a dar el aviso y ni tampoco le creyeron. Pero los soldados que estaban cuidando ahí la tumba, ellos sí creyeron y llevaron la noticia de que Jesús había resucitado y les dieron dinero para que no dijeran nada. Y los apóstoles, a quien Jesús les había dicho personalmente que iba a resucitar, no lo habían creído. Pedro y los demás estaban pescando. Jesús se les tuvo que aparecer y todavía cocerles un pez ahí para que comieran. Hasta de cocinero la hizo. ¿Se da cuenta? Y pensaban que era un espíritu. Y le digo, vengan muchachos. Un espíritu no tiene carne ni hueso. Vengan para acá, tóquenme. Entonces creyeron que él había resucitado. Muchos creyentes no creen que Jesús viene por su iglesia. ¿A quienes se burlan cuando dicen, Cristo puede venir esta noche? Dicen que esta noche, así dicen todas las veces. Noé predicaba a sus contemporáneos. Va a venir un diluvio. Se reían de él. Noé, estás haciendo un arca. Estás loco. Va a venir un diluvio, le decía él. Antes no llovía de arriba, o sea, no había precipitación. O sea, las nubes no se cargaban de agua y regaban la tierra, sino que todo salía de debajo de la tierra. Salía humedad para las plantas. Ellos no conocían lo que era una lluvia. No sabían nada. Por eso era que ellos se burlaban de Noé. La gente hoy no conoce una manifestación de estas. Nosotros la creemos por fe, porque creemos a la palabra de Jesús. Nosotros creemos que un día nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a salir volando por los aires a encontrarnos con Jesús, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la gente percibir esto en la mente de un incrédulo, eso es duro, no lo puede percibir, no puede imaginarse cómo va a ser eso. Hablan de la venida de Cristo y piensan que le están invitando a un cumpleaños para el día de mañana. No le dan una importancia firme a todo esto. Se habla de la resurrección. Vaya usted allá afuera y dígale que va a haber una resurrección. Muchos se van a reír de usted. ¿Qué resurrección y qué nada es? Ustedes están locos. ¿Cómo es eso que un evangélico se muere sin brazos y se levanta con brazos? Ustedes están locos. Y luego se va a levantar con un cuerpo transformado, glorioso. Muchos no creen en la resurrección de Cristo. Ahí hubo alguien que encontró la tumba de Jesús
y encontró hasta ciertos huesos. Y los examinaron, dice científicamente, que son los huesos de Jesús. Y que está al lado de la tumba de María, que es una familia, ahí están todos enterrados, dice. El diablo está trabajando para quitarle la fe a los cristianos. Porque el que no crea la verdad tendrá que creer a la mentira. Lo tendrá que creer. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que viene un día, y qué glorioso día, en que los que están en los sepulcros, aquellos que murieron en Cristo, van a escuchar su voz que les dirá: levántate, ven acá. Y van todos a resucitar. Y dice el apóstol Pablo: y los que estamos vivos, no vamos a ser antes que ellos, sino que ellos resucitan y luego nosotros vamos a recibir un cuerpo glorioso, transformado. Y vamos a ir entonces a vivir con Cristo para siempre. Esta tierra va a seguir. Esta tierra va a seguir, hermano, hasta que se terminen los 7 años, que es la última semana de Daniel. A Daniel se le dieron 70 semanas. Digo, para tu pueblo. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando se cumpla el tiempo de la plenitud de los gentiles, quiere decir que ahora hay gracia. Dios ha venido trabajando con Israel, pero cuando llegó a la cruz del Calvario, Israel, por haber rechazado a Jesús, el tiempo de Dios de tratar con Israel como nación, ese reloj se detuvo, como en un partido de básquetbol, que cuando termina una de las fases del partido, el reloj se detiene y no empieza a caminar hasta que se reanuda el partido otra vez. El reloj de Dios en el trato de Israel está detenido ahora, porque al llegar Jesús a la cruz del Calvario, ese reloj se detuvo y ahora empieza el tiempo, la plenitud de los gentiles. Quiere decir, donde Dios trata con su iglesia. Esta es la era de la iglesia, la era de la iglesia. Aquí hay judíos, hay gentiles que han creído en Jesús y forman la iglesia. Pero cuando llegue acá al arrebatamiento de la iglesia, entonces el reloj que en la cruz del Calvario se detuvo, aquí empieza a correr exclusivamente para que Dios trate de nuevo con su pueblo de Israel, porque aquí hay 69 semanas de Daniel cumplidas. Pero le dice el ángel a Daniel: en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías. Y viene entonces el tiempo de la gracia. Y aquí viene el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos, ya imagínense, estamos en el 2019, ¿verdad? Después del nacimiento de Cristo. Todo este tiempo es tiempo de gracia. Aquí no, la ley no gobierna. Aquí Israel no está en su apogeo. No te ven, es el tiempo de los gentiles, porque desde Nabucodonosor para acá, Israel nunca ha tenido rey del linaje de David. No ha reinado como se espera en toda su tierra, ni tampoco en todo el mundo. Ahora, note bien, el arrebatamiento de la iglesia pasa acá. Y a partir de este momento, el reloj que en la cruz del Calvario se detuvo para Israel empieza a correr, y Dios en esos 7 años, esta última semana de 7 años que faltan, la semana número 70, Dios empieza a tratar exclusivamente con Israel. Hay gentiles que dicen: si yo me quedo, mi hermano, yo no me dejo sellar para irme con Cristo. Hermano, si ahora que es el tiempo de gracia, este individuo no quiere venir a la iglesia, no quiere ni orar, ni leer la Biblia, teniendo la esperanza de que si se queda no se deja poner el 666. Mire la esperanza de esta gente. ¿Por qué no ponemos nuestra esperanza en Dios ahora? Que si Cristo viene por su iglesia, me voy con Él. Yo aquí no me quedo.
No, hay gente que tiene la esperanza. No, si yo entro a la gran tribulación, yo solamente no me dejo cegar. Mire, si ahora mismo que el Espíritu Santo está tratando con la iglesia, no aguanta ni una crítica. No aguanta nada. No aguanta que le hagan una cara. Con solo que le hagan una cara, ya, se desinfló. Ahora, ¿se imagina usted en la gran tribulación cuando la bestia diga, cualquiera que no tenga el sello, no puede comprar, no puede vender? Déjeme decirle, ¿qué se va a hacer? Alguien va a la tienda y quiere una Coca-Cola. Y le dice, a ver, muéstrame tu sello. Aquí está, mira. Bueno, si lo tiene, pues le dan la Coca-Cola. Si no tiene sello, nada usted. ¿Será un chip que va a poner el anticristo? ¿Quién sabe? Va a ser un sistema. Ya están apareciendo los chips por ahí para que uno pues se identifique. Están empezando con los animales para que no se pierdan. Allá en España ya se lo están poniendo a los niños porque se lo están raptando. Y para encontrarlos, entonces le están poniendo chip. No sé si las encías o los dientes, en un sitio por ahí. Pero para que no se pierdan. Ahora, esa va a ser la identificación que el anticristo va a tener durante la gran tribulación, hermano. Y no va a ser fácil. Ahora, otro punto importante es esto. Si una persona gentil se queda, cuando ya Cristo ha arrebatado su iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo cuando me casé me ve a mi esposa completita usted. Sí, ni modo que haya dejado un brazo. No. Yo me la ve completita. Era mi esposa, me casé con ella. Así va a ser Cristo. Se va a llevar completita a la iglesia. No le va a dejar ni una uña por ahí. Se le va a llevar. ¿Se da cuenta? Porque es su cuerpo. ¿Se da cuenta? Completito. Entonces quiere decir esto. Que si alguien se queda, es porque no era miembro del cuerpo. ¿Me está entendiendo? No era miembro del cuerpo. Esta persona venía a la iglesia, cantaba. Esta persona oraba. Esta persona que tenía hasta privilegios en la iglesia. Pero por criticona, por burlona, por chismosa, por chismoso, por hablantín, por odioso, por discriminador y por andar haciendo allá cosas que no son de la voluntad de Dios allá en el mundo, a las escondidas. Por eso nunca fue parte del cuerpo de Cristo Jesús. Nunca. Y esto, hermano, hay que tomarlo muy en serio. Esto no es solamente para que nosotros digamos, es aquel. No, hay que examinarnos a nosotros. ¿Verdad que sí? Y digamos, porque cualquiera que esté en esta condición no es miembro del cuerpo de Cristo. Es por demás. Usted no me puede pelear diciendo, hermano, yo aunque sea chismoso, yo soy de Cristo. No, eso no va. Ahí no cabe. Hermano, mire, yo tengo unos enemigos, aquel hermano me cae mal. Aquel hermanita, ni le quiero hablar. Aléjate de mí, Satanás. Mire qué cosa. Ni le quiero hablar. Pero yo sí soy miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Cristo venga, me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Qué? ¿Quién él? Hay dos con quien se va a ir. O se puede ir con Cristo o con el diablo. Porque dice la Biblia que el que no ama a su hermano es del diablo. Punto. Si tú no amas a tu hermano, estás ya seguro de que eres del diablo. No eres de Dios. Es por demás. Pero yo hablo en lenguas. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Nada soy. ¿Se da cuenta? Entonces, este creyente se quedó por eso. Y luego en la gran tribulación quiere ser salvo. Va a tener fuerza para decir a la bestia, al anticristo, no me dejo poner el 666. Imagínense qué fuerza. Ahora,
la iglesia ahora tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene su función. El anticristo no se mostrará, según Tesalonicenses, lo que Pablo le dice a los tesalonicenses, hasta que sea quitado de en medio lo que le está estorbando. ¿Qué es lo que le está estorbando al anticristo ahora? Dos cosas. La iglesia y el Espíritu Santo que bajó para quedarse con ella en el día de Pentecostés. Nota bien que desde el día de Pentecostés para acá, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Pero antes del Pentecostés, el Espíritu Santo no estaba en la tierra, sino que venía solamente sobre algunos del pueblo de Israel y luego se regresaba. Venía y se regresaba. Por eso se dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, sobre mí. Jesús le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo, el Consolador, el cual ahora está con vosotros. Les digo, estará en vosotros, porque el Espíritu Santo va a bajar para quedarse con la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Espíritu Santo agarre la iglesia y la lleve y la saque del mundo y se la presente a Cristo Jesús. Ahora, el Espíritu Santo y la iglesia están haciendo que el anticristo no se manifieste todavía. Pero cuando se ha quitado esto que le estorba, entonces se manifestará el hombre de perdición. Pero aquel que se queda no es miembro del cuerpo de Cristo. Y yo les digo, y quiero que usted, si durmió bien anoche y tuvo un buen desayuno, va a estar entendiendo lo que le estoy diciendo, porque si no se me duerme. Porque déjeme decirle que aquí hay que estar despiertos. Los estudiantes me decían, ay hermano, por ti me están saliendo humo por los oídos. ¿Por qué? Porque hay que estar bien despiertos. Y hay gente que solamente escucha 15 minutos y después ya no aguanta más. Y otros están ahí que ya. Pero qué bueno que ahí todos están despiertos. A ver, di un aleluya fuerte para que se note. Sí, gloria al Señor. Note bien, ese que se queda, que no es miembro del cuerpo de Cristo, de ese habla Pablo. De ese habla Pablo. Vamos a leerlo, porque si no dicen que yo soy el que estoy inventando usted. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 1, de versículo 5 en adelante. Porque muchos creen que los gentiles que se quedan pueden ser salvos en la gran tribulación. No, la gran tribulación, o sea, los últimos 7 años de la tribulación, es la semana número 70 que le hace falta a los 490 años, o sea, a las 70 semanas. Ya 69 semanas se han cumplido. Falta la semana número 70. Y el ángel le dijo a Daniel muy claramente, 70 semanas están asignadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Las 70 semanas son exclusivamente para Israel. Por eso ahora estamos nosotros en la era de la iglesia, que es exclusivamente para los gentiles y los israelitas que creen en Jesús. Pero, que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero cuando este cuerpo sea quitado, entonces la semana número 70 empieza a activarse y ya Dios trata solamente con Israel, exclusivamente. Porque ya le dio el lugar, el privilegio a los gentiles de recibir a Jesús. Ahora se levanta la iglesia en el rapto, el Espíritu Santo se le entrega a Jesús. El Espíritu Santo ahora se va de la tierra y va a trabajar como trabajaba en el Antiguo Testamento. En la gran tribulación va a venir y va a sellar a 144,000. Va a guiar al pueblo de Israel. Pero ninguno de ellos va a tener el Espíritu Santo adentro, como lo tenemos nosotros. Entonces, el que se quedó, que tenía la oportunidad de tener el Espíritu Santo acá en su corazón, lo rechazó por amar al mundo, la carne y al diablo, y se quedó. Si no recibe el Espíritu Santo, no es salvo. Número 1, no es salvo.
Porque el Espíritu Santo no viene a trabajar con los gentiles, viene a trabajar con el pueblo de Israel. Y dice acá, 2 Tesalonicenses 1:5. Oiga bien, pongamos atención a este pasaje. Esto es para aquellos evangélicos mediocres que piensan que si se quedan en el rapto de la iglesia, pueden ser salvos todavía. Dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis la persecución de la iglesia antes de la tribulación, o sea, de los 7 años. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Se dan cuenta? Dios va a traer castigo a todo el mundo. Y a vosotros que sois atribulados, a la iglesia que ahora mismo, en el tiempo presente, está siendo atribulado, en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba siendo atribulado, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Debo entender, la iglesia nunca va a entrar a la tribulación, a esos 7 años. Algunos creen que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de los 7 años, porque la gran tribulación empieza a los 3 años y medio. Pero la iglesia no tiene nada que ver con las 70 semanas de Daniel. Nada que ver. Así que la iglesia no va a estar presente en los primeros 3 años y medio. No va a estar presente. Los de la tribulación media, ellos creen que a la mitad de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada. Pero la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años. La última semana de Daniel. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución. ¿A quién le va a dar retribución? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ningún mediocre va a ser salvo. Ya está para condenación. Se queda, va a sufrir el castigo eterno para siempre. Cuando este creyente mediocre se quede, y Cristo lleva su iglesia, llevó su cuerpo, supongamos que este creyente que no es israelita no se deje poner el 666 y al matarlo al anticristo, su espíritu va al cielo. ¿No te ven? La iglesia ya está allá en cuerpo, alma y espíritu. Su espíritu llega al cielo. Muchos creen que lo que dice Apocalipsis, que cuando llegan y digan, ¿quién es este? Es uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo en la gran tribulación. Muchos creen que también ahí están los gentiles. No, eso es para los israelitas, porque llevan ramas en sus manos, palmas en sus manos. Esa es la manera en que los israelitas recibían a su rey. Usted lee el Antiguo Testamento. Mire, cuando Cristo entró a Jerusalén montado en el asno, ¿qué sucedió? Le tiraban ramas, mantos, dando a entender, ese es nuestro rey. Entonces, estos que llegan ahí muertos, o sea, pues que mueren en la gran tribulación, porque no se van a poner el 666, y que está ahí en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis. Estos hermanos son unos israelitas a cual el dragón está persiguiendo. Pero supongamos que este gentil es salvo y llega ya al cielo. ¿De dónde podría ser? Podría ser un mexicano, un guatemalteco, un salvadoreño, un tico, un argentino, un español. Podría ser. Es salvo, va al cielo.
Cuando llegue al cielo, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿De qué equipo va a ser? Va a ser este. ¿Va a ser de los israelitas? ¿O va a ser de la iglesia? ¿De qué partido va a ser, pues? Si llegas gentil, no se puede ir al grupo de los israelitas que están muriendo en la gran tribulación, porque él no es israelita. Si se va para allá y ve la iglesia, no se puede unir a la iglesia, porque la iglesia ya está con un cuerpo glorificado y resucitado. Él llega en espíritu. Su cuerpo está todavía en la tierra. Así que él no es miembro o no es parte de la novia que se está casando con Cristo. Si él llegara, ¿a qué grupo se va a unir? ¿Se da cuenta por qué en el arrebatamiento de la iglesia termina en sí la oportunidad para un gentil, para la salvación? Porque si muere en la gran tribulación, ¿a qué pueblo se va a unir? No se puede unir a Israel porque no es israelita. No se puede unir a la iglesia porque él llega en espíritu. No puede casarse con Cristo porque él está en espíritu. No tiene el cuerpo de Cristo glorificado como lo tiene la iglesia. Todos aquellos que han resucitado y que están ahora en la boda del Cordero. Dios es un Dios ordenado. Dios no es un Dios loco, mi hermano. Él sabe lo que hace porque Él tiene orden. ¿Cuántos adoramos a Dios? Además, los israelitas que mueren en la gran tribulación, ellos llegan allá en espíritu. Vean lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Subraya eso. Palmas en las manos identifican a un israelita. ¿Ok? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Estos habían creído en el Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oiga bien, póngale cuidado a este pasaje. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: los 24 ancianos representan la iglesia ya en el cielo. Note bien que no saben ni de dónde vienen. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Note bien, no los conocían. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? No podían identificarlos. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo. Ahora viene entonces el Señor hablando. No te ven que el que le preguntó a Juan fue uno de los ancianos. Pero ahora se refiere al Señor y dice: Señor, tú lo sabes. ¿Quién me da la respuesta? El Señor. Y él me dijo: entonces, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque son los que salen de la gran tribulación. Es posible que en el versículo 14, cuando Juan dice: Señor, tú lo sabes, se está refiriendo también a ese anciano que le hizo esta pregunta. Cuando le dijo: estos que están vestidos
de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Es posible que Juan pues se esté refiriendo a este anciano cuando dice, Señor, tú lo sabes, porque de él viene, ¿verdad? En sí, la pregunta. Ahora, este gentil entonces no va a pertenecer a nadie. Por eso es que el que no es salvo en el tiempo de la gracia, el gentil que no es salvo en el tiempo de la gracia, no será salvo, mucho menos será salvo en la gran tribulación. Eso pasará también con los israelitas. El israelita que no crea durante la gran tribulación en Jesús, tampoco va a ser salvo. Solamente aquellos que creen en que Jesús es el Mesías y lo reciban, esos van a ser salvos. Así que muchos israelitas no van a ser salvos en la gran tribulación, mucho menos un gentil usted, mucho menos. Porque la base fundamental de esto es que los 7 últimos años pertenecen a Israel y no a la iglesia. Yo no sé por qué hay muchos que están equivocando a los creyentes diciendo, mira, aquí dice de toda tribu, lengua y nación. Hermano, si usted se va al día de Pentecostés, vamos al día de Pentecostés, a Hechos capítulo 2. Se va a dar cuenta lo que pasa acá. En Hechos capítulo 1, ¿es verdad? Note bien que en el día de Pentecostés habían venido todos los israelitas. Pero oiga bien la identificación que le dan a todo ese grupo. Porque Israel está, hermano, dispersado en todo el mundo. Hay 10 tribus que no se sabe dónde están, pero están en otras naciones. Y Dios va a identificar a esas 10 tribus y las va a recoger. Le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. ¿De dónde, la pregunta, dónde va a encontrar Dios a las 10 tribus perdidas de todas las naciones? Note bien, son ciudadanos. Muchos de ellos han nacido en Estados Unidos, han nacido en Alemania, han nacido en Centroamérica, en Sudamérica, y no saben, ni ellos mismos, que vienen de las 10 tribus. ¿Vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pero ¿quién va a estar trabajando en este tiempo? El Espíritu Santo recogiendo. ¿Se da cuenta? Recogiendo. Trayendo a una unicidad al pueblo de Israel. En Hechos capítulo 1, capítulo 2 es, después en el día de Pentecostés, capítulo 2. Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se da cuenta? De todas las naciones bajo el cielo. Entonces muchos dicen, oh no, es que usted sabe, aquí dice de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, y esos son los gentiles. No nos equivoquemos, interpretemos bien la palabra. Vayámonos a Hechos 2:5 para que la palabra misma nos conteste. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Note bien, aquí también dice pueblos y lenguas, ¿verdad? Aquí, cuando estaban bajo el poder del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto, los apóstoles y los demás, hablaban en la lengua de ellos. No les hablaban solamente en arameo o en hebreo, no, en la lengua de cada uno de ellos que venían de diferentes naciones. Y estaban atónitos y maravillados, dice el versículo 7. Mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se da cuenta? Pero eran judíos, pero venían de diferentes naciones. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, aquellos que habían tomado la ciudadanía judía, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos. Entonces quiere decir que estos eran del pueblo de Israel, pero venían de diferentes naciones. Así va a ser la gran tribulación. Van a morir estos y van a venir de diferentes naciones.
Entonces, no se puede aplicar esto exclusivamente a los gentiles. El gentil ya no tiene parte en esto. El gentil no tiene parte en los últimos 7 años de los 490 años, o sea, en la semana número 70 de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel. Le dijo, es para tu pueblo y para tu santa ciudad. El pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Los judíos. Ahora, ¿cómo entonces dice Pablo que va a ser este arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, hermano, va a pasar antes de los 7 años. Si a usted le dicen que va a ser la mitad de la tribulación, no crea. Porque no va a ser así. Otros piensan que después de los 7 años, que la resurrección que hemos leído para los judíos ahí en Apocalipsis 20 es la resurrección de la iglesia. ¿Cómo la resurrección de la iglesia? Esta gente no sabe trazar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es muy clara, muy clara. ¿Por qué el rapto de la iglesia, hermano? ¿Por qué? Pablo dice que es un misterio. Es como que usted ve dos montañas. La montaña número 1, la montaña número 2. Usted las ve juntas, ¿verdad que sí? Ellos dicen, no, después de que Israel termine los 6,000 años en que está viviendo, va a pasar al año milenial. De aquí pasamos a la montaña segunda para estar en el milenio. ¡Oh, qué bonito! Pero ¿sabe qué? Usted ve ahí así, puede ver en 2D, usted puede ver las 2 montañas como que estuviera una al lado del otro. Sí, pero cuando usted lo voltea, se da cuenta que hay un valle entre una montaña y la otra. Los judíos ignoraban este valle porque miraban solamente las 2 montañas. Pero cuando Dios le revela al apóstol Pablo, se da cuenta que entre las 2 montañas hay un valle. ¿Sabe cuál es este valle? El período de la iglesia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y esta montaña ellos no van a llegar a esta montaña hasta que este periodo de la iglesia, la plenitud de los gentiles, termine. Entonces entra el milenio. Quiere decir que entre la cruz del Calvario y el arrebatamiento de la iglesia se llama el tiempo de gracia, el tiempo de la gracia, la era de la iglesia. La iglesia es arrebatada. ¿Pero por qué la iglesia es arrebatada? Oiga bien, ¿de dónde viene esa idea de Dios de arrebatar a su iglesia? Bueno, dice la iglesia de Filadelfia de que no va a pasar, no quiere que pase la tribulación. Por eso la saca. La iglesia de Filadelfia es la que se va. La iglesia de la Odisea. La iglesia de la prosperidad. La iglesia rica. La iglesia que no es ni fría ni caliente, sino que tibia. Esa se queda. A mí se me hizo una pregunta. ¿Cuáles son los requisitos entonces para irse en el rapto? Bueno, es fácil. Leas el mensaje que Cristo le da a las 7 iglesias. ¿Cuáles son los requisitos? La iglesia de Éfeso era trabajadora, pero había dejado su primer amor. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. La iglesia de Filadelfia es la que se va también. ¿Por qué? Se va al cielo, juntamente con la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna es la iglesia que ha sido perseguida severamente. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que tenemos aquí ahora, que está siendo perseguida, pero que aún los mismos gobiernos le están ayudando hasta el día de hoy. Estados Unidos está protegiendo la iglesia con sus leyes, pero no la tiene unida al Estado, de una forma directa, ¿verdad? Entre comillas. Pero tenemos que entender el por qué. El por qué. Tenemos que entender también el por qué Cristo vino a la tierra encarnándose. Él podía salvar al mundo entero sin él venir aquí a la tierra a encarnarse. Pero ¿sabe por qué? Porque desde que Adán pecó, Dios le dijo que su cuerpo iba a tornar al polvo. La muerte es una maldición al hombre por su pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Así que la muerte es una maldición. Alguien dice, ¿de qué murió fulano? ¿Murió en un accidente? No. ¿Lo mataron? No. ¿Cómo murió?
murió de muerte natural. Pero yo me pregunto, ¿habrá muerte natural en verdad? ¿Hizo Dios al hombre para que muriera? Dios no hizo a Adán para que muriera. Él se lo advirtió: no comas de este árbol, del fruto, porque el día que mueras vas a morir. Dios hizo a Adán para que fuese progresando en su obediencia, en su comunión con Dios. Adán, conforme los años iban pasando, iba a llegar a un punto donde su cuerpo iba a ser transformado, iba a ser glorificado y pasar a otro nivel de vida, a un nivel celestial. En vez de ver muerte, en vez de venirse para abajo, hacia el polvo, ahora se va al cielo, transformado. Pero desde que pecó, Adán se va al polvo y todos nosotros. La muerte es una maldición en nosotros. Nosotros estamos muriendo cada día físicamente. Pero dice el apóstol Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y oiga bien, entonces el hombre muere. Cristo se encarnó para venir a quitar esa maldición. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Se da cuenta? Entonces Cristo se encarnó para morir y resucitar con un cuerpo glorificado, para darnos a nosotros esa herencia y venir a ser parte de una vida eterna. Quiere decir que la muerte para un cristiano ya no es maldición, porque en Cristo está la esperanza. Él murió y resucitó para capacitar nuestros cuerpos, para validar nuestros cuerpos, para que nosotros también seamos resucitados con un cuerpo glorificado. Ahora, la palabra glorificado, la palabra un cuerpo transformado, es muy importante. Porque el cuerpo de Adán, al llegar a un cierto punto de obediencia a Dios, Dios lo iba a recompensar transformando y glorificando su cuerpo. ¿Se dan cuenta cuando Cristo fue glorificado? Cristo, el Adán postrero, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14, él tenía de alguna manera que ser glorificado de la manera que Adán tenía que ser glorificado. Pero como pecó, su cuerpo se fue al polvo. Pero Cristo ahora en su obediencia llegó a un punto donde su cuerpo fue glorificado. ¿Cuántos adoramos a Dios? Esta glorificación de Cristo tiene una fase muy importante. Porque así como la resurrección de Cristo valida a los que estamos muertos en Él para resucitar con cuerpo glorificado, así esta glorificación de Cristo antes de morir valida a los que estamos vivos cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Cuántos adoramos a Dios? Tanto el que resucita, el muerto que está en Cristo y resucita con un cuerpo glorificado, como el que esté vivo también va a tener un cuerpo glorificado. Entonces, la resurrección de Cristo valida al que esté muerto en Él. Y la glorificación de Cristo en vida valida al que esté vivo cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces, hermano, ahora, esto iba a pasar. Si Adán no hubiera pecado, todo esto iba a pasar individualmente con cada persona cuando llegara a una fase de obediencia a Dios. Note bien, Jesucristo fue glorificado por ser el hombre perfecto. Ahora, todos los hombres íbamos a ser glorificados individualmente. Note bien, Enoc representa y es un tipo del rapto de la iglesia. Enoc está con Dios y nunca va a bajar. Ha sido el primero en ser glorificado. Israel ni existía todavía. Entonces, note bien, Elías fue arrebatado en un carro de fuego, pero Elías va a regresar. Aún con Juan el Bautista, el espíritu de Elías vino sobre Juan el Bautista. Jesús dijo, de cierto digo que Elías ya vino, ¿verdad?
Ya vino el espíritu de Elías. Pero Elías puede ser uno de los dos testigos que está en Apocalipsis, juntamente con Moisés, que hay más probabilidades teológicas que ellos sean. No es Enoc, porque Enoc está fuera de lo que es Israel en esa época, porque muchos años antes del diluvio, imagínense, fue Enoc arrebatado, llevado con Dios. Ahora, ¿pero por qué el rapto? ¿Por qué nosotros ahora individualmente, cuando alcanzamos un cierto nivel espiritual, no somos transformados en un cuerpo glorificado y llevados hacia Dios? No, porque ahora hay solamente un cuerpo. Por eso Pablo le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Porque así como el hombre, el ser humano tiene su cuerpo y cada uno individualmente iba a ser glorificado, ahora en vez de que cada miembro del cuerpo sea glorificado individualmente, ahora Dios ha formado un solo cuerpo. Para que cuando Cristo venga en su segunda venida, en su primera fase, a arrebatar a la iglesia, todos los que componen ese cuerpo de Cristo, estemos muertos o estemos vivos, vamos a tener un cuerpo glorificado al mismo tiempo. Quiere decir que Cristo Jesús vino a restaurar al hombre el destino que tenía de un día tener su cuerpo glorificado. Note bien que los que no creen en Él, después de milenio van a resucitar, pero no con un cuerpo glorificado. Así como ese cuerpo, así como murieron, así van a ser echados al lago de fuego. Y de ahí nunca saldrán. Ahí estarán en cuerpo sufriendo las llamas de ese fuego. Pero nuestro cuerpo ya glorificado va a estar con Dios para siempre. Dando a entender que por eso es el rapto de la iglesia. Por eso es el rapto. El rapto es la restauración del cuerpo glorificado. Porque ya nuestro espíritu, nuestra alma ya están redimidas en Dios. Ya están glorificados en Cristo. Pero este cuerpo, hermano, todavía le falta. Vamos a tener un cuerpo nuevo para la gloria del Señor. Esto es lo que dice acá, y termino con esto entonces, lo que dice 1 Corintios 15:51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se da cuenta? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se oirá la voz de Dios. Dice Cristo, de cierto digo que vendrá el día en que todos los que estén en el sepulcro oirán mi voz. Esa es la final trompeta. En Apocalipsis 4, a Juan se le dijo, dice Juan, yo oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. ¿Se da cuenta? Es el rapto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dos vestiduras que Dios nos dará. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Alguien tiene aquí realmente miedo de morir? ¿Será que nadie aquí tiene miedo de morir? Hasta cierto punto tenemos miedo, ¿verdad que sí? ¿Pero qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir qué? Me da ganancia. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué dijo así? Porque sabía que si moría se iba con Cristo. El que tiene miedo de morir es porque no sabe ni para dónde se va a ir usted. ¿Y a dónde me iré? ¿Verdad? Hay gente que duda. Hermano, cuando una persona muere, yo le digo algo a usted. Si usted oye el testimonio de las personas que han muerto y regresan, estas personas cuentan cosas que vieron. Pero a ninguna de ellas yo he oído que digan, hermanos, o le di a la gente, qué dolor tan grande sentí cuando me estaba muriendo. No. Alguien piensa que la muerte duele. Realmente la muerte no duele. Cuando se separa el espíritu, es algo que, hermano, como dijo un judío, se muere solamente una vez, dijo. Y los dolores se llevan, es más, se sufre más estando vivo que estando muriendo en ese momento. Porque tanto dolor, es posible que ahorita tenga alguien un dolor de cabeza.
¿Alguien tiene un dolor de espalda? Es más, alguien se quiere morir por allá porque no aguanta un dolor. Prefiere la muerte que el dolor. Qué tremendo, ¿verdad? Pero yo nunca he escuchado a estos hombres o a estas mujeres decir, yo estaba sufriendo cuando ustedes no se imaginan el gran dolor que sentía cuando me estaba muriendo. No. No, vienen contando cosas que vieron. Unos ven ángeles, otros ven otras ciudades, otras, y que no se querían regresar, dicen. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros aquí queriendo vivir, somos necios ustedes, ¿verdad? Señor, no me lleves. No es que aquí tengo una mansión para ti, mira, tienes calles de oro, tienes mar de cristal, vas a estar con los ángeles, vas a estar en mi presencia. No me lleves, Señor, no me lleves. Yo quiero seguir comiendo hamburguesas. Qué tremendo, hermano. Sí, dice la Biblia que Cristo vino a quitar el temor de la muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves del Hades. ¿Cuántos adoramos a Dios? Mire, si Jesús tiene las llaves del Hades, se lo quitó el diablo. Para que si un cristiano se muere, Cristo no le va a abrir el infierno. Él deja esa llave por ahí porque le abre el cielo. Él tiene la llave del Hades, no la tiene el diablo. Así que si alguien se va al infierno es porque él quiere, ¿se da cuenta? Por su propia voluntad, no por otra cosa. Eso hay que entenderlo muy bien, hermano. Ahora, nosotros tenemos que saber muy bien esto, que no podemos nosotros descuidarnos ni un momento, porque de otra manera vamos nosotros a perder una salvación tan grande. Si alguien está triste porque piensa que su familiar que era cristiano se murió y que no va a ir o no sabe si se fue al cielo o se va al infierno y está con esa duda, pero que en verdad sabía que ese familiar estaba entregado al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza nuestra. Vivir nuestra vida cristiana sabiendo que no hay nada que perder. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Póngase de pie.